papeles de Estraza, iba a pedir a todas las tiendas que estaban en el entorno de su vivienda un pedazo de papel de Estraza, hasta que formó una pila de casi 2 metros de altura. Imagínense nada más, casi 1,5 metros, 2 metros de altura. Le habían regalado como una forma de reconocimiento a su trabajo un reloj por parte de su padre que perteneció a don Miguel Hidalgo. Acuérdense que el papá estuvo en la independencia, luchó por la independencia. Cuando nace Ignacio Ramírez el Nigromante tenía 8 años de haber pasado la independencia. Todavía no se consumaba, sino fue hasta 1821, si recordamos. Y ese reloj fue al empeño y les dijo, ¿cuánto me dan por él? Dice, ¿lo empeña o lo vende? No, pues yo lo vendo. Total que hizo un trueque y buscó como, vamos a decir, el intercambio por una imprenta muy primitiva, para tenerla él ahí en su casa. Él ya había sido escribano por allá de 1836, cuando se iba a hacer esa constitución centralista, y entonces él empieza, antes que otra cosa, y ya cuando estaba en Toluca, ya les estoy hablando de 1860 y tantos, a imprimir sus libros de texto gratuitos para los niños. Entonces, cuando llegaron a detenerlo, dijeron, oiga, es un insulto usted lo que está haciendo, ¿cómo es que hizo del reloj de don Miguel Hidalgo y Costilla una baratija? ¿Y qué le dieron a cambio? Va usted detenido y usted queda preso nuevamente. Y le digo, a ver, espéreme, pues estoy trabajando. Yo lo que hice es dar ese reloj a cambio por una imprenta. Y miren, aquí tengo mis primeros folletitos, y eran los primeros libros de texto gratuitos, que los había hecho en papel de Estraza, con su imprenta, con tinta, y ahí estaba duro y duro. Imagínense ustedes, si ustedes hubieran dejado un reloj que perteneció a Miguel Hidalgo y Costilla, bueno, un reloj que perteneció, si quieren, al mejor presidente de los últimos tiempos que tuvimos, que fue don Adolfo López Mateos, yo no me desharía de él, por nada. O un relojito de, pues ¿quién quiere? De los próceres que quieran, pues, de Miguel Hidalgo, pues se les parece un insulto. Pero este hombre demostró con el tiempo lo que era su vocación verdadera: dar cultura, difundir la cultura, crear un Estado no basado en la ignorancia. Fíjense nada más qué hermoso. Ya en el 61 ocupó también la Secretaría de Fomento, asumió la responsabilidad de la exclaustración de monjas, reformó la ley de hipotecas, hizo efectiva la independencia del Estado de la Iglesia, reformó el Plan General de Estudios, dotó con equipo los gabinetes del Colegio de Minería, la Academia de San Carlos. Bueno, un trabajo impresionante. La honradez de este nigromante fue acrisolada, pues cuando fue ministro pasaron por sus manos millones de pesos, como les dije. Nadie osó decir que se hubiera apropiado lo más mínimo de los tesoros que manejó. Y miren, fueron millones y millones de pesos de las arcas públicas. ¿Cuál de nuestros servidores no tendría la tentación por lo menos de darle un pizquito, ¿verdad? No tomó jamás ni un solo libro de los millares de volúmenes sacados de las bibliotecas de los conventos, ni una pieza de los centenares de cuadros extraídos de los claustros. No insinuó ni aceptó la menor recompensa por sus persecuciones y miserias que pasó por largos años, ni se adjudicó la más pequeña propiedad para pasar holgadamente el resto de sus días en Puebla. Trabajó en la desamortización de los bienes del clero y en septiembre de 1861 fue electo presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Saludo a Blanca Alicia Tobías. Espero que les esté gustando la historia, la vida, la biografía del gran Ignacio Ramírez el Nigromante, que con esta entrega será la última. Esperemos terminar rápidamente para dar paso a su discurso final y tendremos lo mejor de ese final. Durante la segunda intervención francesa en México, durante esta guerra combatió a los franceses en Mazatlán. En el periodo de 63 a 65 mantuvo correspondencia con su amigo Guillermo Prieto, la que posteriormente se publicaría como Cartas a Fidel. En noviembre del 64, con domicilio en Sinaloa, defendió a presos políticos
escribió para La Opinión y La Estrella de Occidente hasta que fue desterrado a los Estados Unidos. Regresó a México antes de la caída de Maximiliano, fue encarcelado en San Juan de Ulúa y posteriormente en Yucatán. Imagínense, pues sus ideas incendiaban esa época tan llena de conservadores, tan llena de españoles todavía, tan llenas de necesidades de las arcas de Francia, de Inglaterra, que estaban ávidos por llevarse la riqueza nacional de nuestro país. En la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de la Unión lo nombró magistrado de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció durante 12 años. De ese puesto no se separó, sino al ser llamado por el presidente Porfirio Díaz después de la batalla de Tecuac para hacerlo ministro de Justicia e Instrucción Pública. Ya ven ustedes cómo ese designio, ese destino, ese derrotero que ya tenía él bien marcado de que era la educación, para no someternos a nadie, el que la cultura nos haga libres, esa bendita expresión de que el conocimiento y la ciencia en manos de la sociedad, pero también de los más pobres, de los más sacrificados, de los marginados. Ese era el ideal magnífico de este hombre. Puesto que desempeñó el de ministro de Justicia e Instrucción Pública pocos meses y por 2 ocasiones, la primera del 28 de noviembre al 6 de diciembre del 76 y la segunda el 17 de febrero al 23 de mayo de 1877. Después regresó a ocupar el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia hasta su muerte, registrada en la Ciudad de México el 15 de junio de 1879, como les dije, de un infarto. Colaboró, entre otros, en los siguientes diarios, ya les dije, Don Simplicio, que son los simples, Guillermo Prieto, este hombre que también tenía una imaginación impresionante, Temis y Deucalión, el siglo XIX, el clamor progresista, la insurrección, el monitor republicano, la chinaca, la estrella de Occidente, la opinión, el correo de México, el mensajero. Algunas de sus frases célebres antes de concluir esta entrega, que ya llevamos 20 minutos. No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, lo dijo el 18 de octubre de 1836 ante la Academia de San Juan de Letrán. Otra de sus frases: el crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión. Qué necesidad de estas personas que tenemos hoy, ¿no? Ojalá siquiera uno fuera así. Tienes toda la razón, un ejemplo a seguir. Otra frase celebérrima: no venimos a hacer la guerra a la fe, sino a los abusos del clero. Nuestro deber como mexicanos no es destruir el principio religioso, sino los vicios o abusos de la iglesia para que emancipada la sociedad camine. Otra: la Constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de géneros, un México libre por la separación de la iglesia y el Estado. ¿Y qué tal las libertades para las mujeres? La mujer debería de ser dueña de toda la cultura en general, lo dijo, y maestra en su casa. De forma nefasta, el clero paga motines pretorianos en efectivo con el dinero del pueblo mexicano, que lo ha dado para alimento o cobijo de pobres y menesterosos. Otra: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las sociedades. Descubierto un extremo, se fija el otro. El germen de ayer encierra las flores de mañana. Si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los cráneos de las otras el templo del Marte americano. Si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos voluntariamente en el abismo de la reconquista, pero no, jamás. Nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación, y como él, luchando por tan santa causa, desapareceremos de sobre la tierra. 16 de septiembre de 1861, discurso con motivo del aniversario de la independencia de México. Y me despido haciendo referencia, por supuesto, comento este proyecto de constituyente
para dar lugar a nuestra mejor constitución, la de 1857, allá en el siglo XIX. Esto se decía en julio de 1856, en tratándose de la Constitución en lo general. Ahí les tengo el final de su discurso. He desvanecido las ilusiones a que la comisión se ha entregado. Ningún escrúpulo me atormenta. Yo sé bien que a pesar del engaño y de la opresión, muchas naciones han levantado su fama hasta una esfera deslumbradora. Pero hoy los pueblos no desean ni el trono diamantino de Napoleón, nadando en sangre, ni el rico botín que cada año se divide en los Estados Unidos, conquistado por piratas y conservado por esclavos. No quieren, no, el esplendor de sus señores, sino un modesto bienestar derramado entre todos los individuos. El instinto de la conservación personal que mueve a los labios del niño buscando el alimento, y es el último despojo que entregamos a la muerte. He aquí la base del edificio social. La nación mexicana no puede organizarse con los elementos de la antigua ciencia política, porque ellos son la expresión de la esclavitud y de las preocupaciones. Necesita una constitución que le organice el progreso, que ponga el orden en el movimiento. ¿A qué se reduce esta constitución que establece el orden en la inmovilidad absoluta? Es una tumba preparada para un cuerpo que vive. Señores, nosotros acordamos con entusiasmo un privilegio al que introduce una raza de caballos o inventa un arma mortífera. Formemos una constitución que se funde en el privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de los débiles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el poder público no sea otra cosa más que la beneficencia organizada. ¿Qué tal, mis amigos? ¡Qué expresión! ¡Qué maravilla! Estas ideas y estos sentimientos plasmadas en este discurso, en este escrito maravilloso que dio lugar a una nueva forma de vida en nuestro país en el siglo XX. Gracias, mis amigos, por verme. Nos vemos mañana. La seguridad de las personas en el mundo es personas y bienes o bienes y personas. Gracias por verme. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su confianza. Presenté al gran Ignacio Ramírez el Nigromante. Espero haya sido de su agrado. Hasta mañana.